Hermano, acá, escúchame con el corazón abierto antes de sacar conclusiones. Hoy no vengo liviano, no vengo a entretenerte ni a alimentar el morbo que existe alrededor de los sueños. Vengo porque sé que hay personas que despertaron esta madrugada con el corazón acelerado, con las manos frías, mirando hacia la oscuridad de su habitación, preguntándose una y otra vez, ¿por qué soñé con alguien que ya murió? Quizá era tu padre, quizá era tu madre, tal vez un abuelo, un hijo, un amigo, o incluso alguien que hacía muchos años no recordabas. Lo viste hablarte, caminar, sonreír, llorar, o simplemente quedarse mirándote en silencio. Y desde que abriste los ojos, no has podido encontrar tranquilidad. Hay algo dentro de ti que sigue preguntando si aquello fue un simple sueño o si ocurrió algo mucho más profundo. Yo sé dónde estás. He hablado con muchas personas que han vivido exactamente esa experiencia, algunos llorando, otros completamente aterrorizados, otros sintiendo una curiosidad que poco a poco terminó convirtiéndose en una obsesión. Y precisamente ahí comienza el verdadero peligro, porque déjame decirte algo que muy pocos se atreven a explicar con claridad. El problema no siempre comienza cuando tienes el sueño. Muchas veces el verdadero problema comienza cuando despiertas, porque es en ese momento cuando aparecen las preguntas, cuando el miedo empieza a construir historias que Dios nunca dijo, cuando la imaginación ocupa el lugar que debería ocupar la palabra. Entonces alguien corre a buscar respuestas en internet. Otro llama a una persona que dice interpretar sueños. Otro comienza a preguntar si ese familiar vino a despedirse, si está sufriendo, si necesita oración, si quiere dar un mensaje o si ocurrió algo sobrenatural. Sin darse cuenta, miles de personas comienzan a caminar por un terreno extremadamente peligroso, simplemente porque nadie les enseñó cómo responder bíblicamente a una experiencia que los sacudió por dentro. Óyeme bien, hermano, la Biblia nunca nos llama a vivir gobernados por el miedo. Tampoco nos llama a ignorar todo lo que ocurre en nuestra vida espiritual. Dios no quiere hijos aterrados, pero tampoco quiere hijos ingenuos. Y ese equilibrio se ha perdido en nuestra generación. Hoy existen personas que creen que absolutamente cada sueño viene directamente del cielo. Pero también existen otros que piensan que todos los sueños son ataques demoníacos. Entre esos dos extremos, millones de creyentes viven confundidos, sin discernimiento y sin paz. Esa confusión es precisamente el terreno donde el enemigo trabaja con mayor facilidad. Porque cuando una persona pierde el discernimiento, comienza a tomar decisiones basadas en emociones y no en la verdad de Dios. Familia, escúchame bien lo que voy a decirte ahora. No quiero que cierres este mensaje antes de tiempo. No quiero que saques conclusiones apresuradas, porque este tema ha sido rodeado durante siglos por supersticiones, tradiciones familiares, historias populares y enseñanzas que jamás salieron de la Biblia. Hay quienes crecieron escuchando que si un muerto aparece en sueños es porque vino a despedirse. Otros aprendieron que significa una maldición. Algunos creen que anuncia otra muerte. Otros piensan que el difunto necesita ayuda desde el más allá. Y mientras todas esas teorías viajan de boca en boca, muy pocos se detienen a preguntar algo mucho más importante. ¿Qué dice realmente la palabra de Dios? Porque yo no quiero darte opiniones humanas, no quiero alimentar leyendas, no quiero producir más miedo del que ya cargas. Mi responsabilidad delante del Señor es abrir las Escrituras y caminar contigo paso a paso, aunque eso signifique desmontar muchas ideas que has escuchado durante años. Tal vez algunas cosas que vas a descubrir hoy rompan tradiciones familiares profundamente arraigadas. Tal vez contradigan conversaciones que tuviste desde niño. Pero prefiero que una tradición se rompa antes que una mentira siga gobernando tu corazón. Yo también he visto personas vivir prisioneras por un solo sueño. Personas que dejaron de dormir tranquilas durante meses porque una noche soñaron con un ser querido fallecido. Personas que comenzaron a mirar cada sombra con temor, cada ruido como una señal y cada coincidencia como si fuera un mensaje secreto. Poco a poco dejaron de confiar en Dios y comenzaron a depender de interpretaciones humanas. Lo que empezó siendo un sueño
terminó convirtiéndose en una cárcel mental. Y eso nunca fue el propósito de Dios. Escúchame bien, el enemigo sabe que una mente llena de miedo deja de escuchar la voz del Señor. Una persona aterrorizada pierde claridad espiritual. Empieza a reaccionar antes de discernir. Comienza a buscar respuestas desesperadamente, sin preguntarse primero si esas respuestas vienen realmente de Dios. Por eso este tema no puede tratarse con ligereza. No estamos hablando solamente de sueños, estamos hablando del estado espiritual de miles de creyentes que llevan años viviendo entre el temor, la incertidumbre y las preguntas sin responder. Pero también quiero decirte algo que quizás sea la primera respiración de paz que recibas desde hace mucho tiempo. No todo lo que te asusta tiene el significado que imaginas. No toda experiencia nocturna debe interpretarse como una visita sobrenatural. No toda imagen que aparece mientras duermes tiene el origen que la gente supone. Y precisamente porque este asunto es delicado, necesitamos permitir que la Biblia sea quien hable antes que nuestras emociones. Así que quédate conmigo hasta el final. No porque yo tenga una revelación secreta, no porque vaya a decirte algo místico o misterioso. Quédate porque juntos vamos a permitir que la palabra de Dios ilumine un tema que durante demasiado tiempo ha permanecido cubierto por el miedo y la confusión. No vamos a caminar guiados por supersticiones. No vamos a buscar respuestas en prácticas que Dios nunca aprobó. Vamos a caminar bajo la luz de las Escrituras, con un corazón humilde y dispuesto a escuchar la verdad, aunque esa verdad derribe muchas ideas que parecían inamovibles. Y mientras avanzamos, quiero pedirte algo. No permitas que el temor tome el control antes de conocer todo el cuadro, porque hay algo que ocurre cuando un muerto aparece en sueños que casi nadie entiende correctamente. Hay principios espirituales que la mayoría pasa por alto. Hay errores que miles de personas cometen apenas despiertan. Y hay una respuesta bíblica que puede devolverte la paz que has estado buscando. Hoy no vamos a alimentar el miedo. Hoy vamos a confrontarlo con la verdad. Porque cuando la verdad de Dios entra en el corazón, el temor pierde autoridad. Y cuando la luz de Cristo ilumina aquello que parecía oscuro, incluso las noches más inquietantes dejan de gobernar la vida del creyente. Lo que descubrirás a continuación podría cambiar para siempre la manera en que vuelves a mirar tus sueños, pero sobre todo, la manera en que vuelves a descansar confiando en el Dios que nunca duerme y que sigue guardando a sus hijos aún mientras cierran los ojos. Hermano, ahora necesito que prestes mucha atención, porque aquí es donde la mayoría de las personas comienza a cometer el error que termina robándoles la paz durante semanas, meses e incluso años. El sueño ya pasó. Abriste los ojos, respiraste profundamente, miraste la habitación y comprobaste que todo seguía en su lugar. Pero aunque tu cuerpo despertó, tu mente siguió atrapada en lo que acababas de vivir. Esa imagen no desaparece. Ese rostro sigue presente. Esa voz parece repetirse una y otra vez. Y es precisamente en ese momento cuando comienza la verdadera batalla. No cuando estabas dormido, sino cuando decides qué hacer con aquello que acabas de experimentar. Escúchame bien, porque esto puede cambiar completamente tu manera de enfrentar lo que has vivido. Muchas veces el enemigo no necesita hacer algo extraordinario para inquietar a un creyente. Le basta con sembrar una pregunta que permanezca dando vueltas en su mente. ¿Y si fue real? ¿Y si vino a decirme algo? ¿Y si significa que algo malo está por pasar? Una sola duda puede convertirse en una cadena cuando no es llevada inmediatamente delante de Dios. Yo sé que muchos de los que me están escuchando jamás habían hablado de esto con nadie. Lo guardaron en silencio porque pensaban que los iban a llamar exagerados o porque sentían vergüenza de admitir que un simple sueño les quitó la tranquilidad. Pero escúchame con amor. El miedo crece precisamente en el silencio. Mientras más escondes aquello que te inquieta, más espacio encuentra para hacerse grande dentro de tu corazón. Y eso es exactamente lo que el enemigo busca. Él no siempre entra por medio de grandes ataques visibles. Muchas veces entra alimentando pensamientos que parecen inofensivos al principio. Primero llega la inquietud, después la curiosidad,
Luego la necesidad desesperada de encontrar respuestas. Y cuando la desesperación toma el control, el discernimiento comienza a desaparecer. ¿Sabes qué hacen muchas personas después de tener un sueño como ese? En lugar de doblar sus rodillas, toman el teléfono. En lugar de buscar la presencia de Dios, comienzan a buscar interpretaciones. Escriben en internet: ¿qué significa soñar con un muerto que me habla? ¿Qué significa soñar con mi madre fallecida? ¿Qué significa que un difunto me abrace? Y en cuestión de segundos aparecen cientos de respuestas completamente diferentes entre sí. Unos dicen que anuncia bendición, otros hablan de maldiciones. Algunos aseguran que el muerto necesita ayuda, otros afirman que es un aviso de otra muerte. Y mientras más leen, más confundidos terminan. Lo que buscaban para encontrar paz termina multiplicando su temor. Escúchame bien, hermano. El enemigo disfruta cuando un hijo de Dios reemplaza el discernimiento por la desesperación. Porque una persona desesperada deja de examinar las cosas con calma. Ya no pregunta si aquello tiene fundamento en la palabra. Solo quiere una respuesta inmediata, aunque esa respuesta venga de la fuente equivocada. Así comienza un camino muy peligroso. Primero una simple búsqueda, después un video lleno de supersticiones. Más adelante alguien recomienda consultar a una persona que tiene un don especial. Luego aparece quien dice comunicarse con los muertos o interpretar todo tipo de sueños. Sin darse cuenta, el corazón comienza a caminar hacia lugares donde Dios nunca lo llamó a buscar dirección. Óyeme bien, no estoy diciendo que todos los que tuvieron un sueño terminarán haciendo eso. Lo que estoy diciendo es que así empieza el proceso para muchísimas personas. Nunca imaginaron llegar tan lejos. Todo comenzó con una pregunta que no supieron manejar. Todo comenzó con el miedo de no entender lo que había ocurrido mientras dormían. Por eso este tema merece toda nuestra atención, porque el verdadero peligro no siempre está en el sueño. Muchas veces está en la reacción que viene después. Familia, quiero que entiendas algo profundamente. El enemigo conoce muy bien el poder del temor. Sabe que una persona asustada deja de pensar con claridad. Comienza a conectar hechos que no tienen relación entre sí. Si al día siguiente ocurre un problema, inmediatamente lo relaciona con el sueño. Si alguien llama por teléfono, piensa que tiene relación con el sueño. Si escucha una noticia triste, vuelve a recordar el sueño. Poco a poco, toda su vida empieza a girar alrededor de aquella experiencia nocturna. Lo que debía durar unos minutos termina gobernando semanas enteras de ansiedad. Y mientras eso sucede, Cristo deja de ocupar el centro de la conversación. Ya no se habla de su paz, ya no se habla de su fidelidad. Todo gira alrededor del sueño, todo gira alrededor del miedo, todo gira alrededor de intentar descubrir un significado oculto. ¿Te das cuenta de la estrategia? El enemigo no necesita convencerte de abandonar tu fe. Le basta con distraerte de la verdad. Le basta con hacer que pongas más atención a tus temores que a la voz del Señor. Yo he visto personas completamente sinceras quedar atrapadas en ese ciclo. Dejaron de dormir tranquilas. Comenzaron a esperar que el sueño se repitiera. Analizaban cada pequeño detalle. Recordaban cada palabra, cada gesto, cada mirada. Y mientras más lo analizaban, más esclavos se volvían del miedo. Lo más triste es que nunca encontraron paz porque estaban buscando respuestas en el lugar equivocado. El temor jamás se alimenta con más especulaciones. El temor solamente comienza a desaparecer cuando la verdad ocupa su lugar. Hermano, escúchame bien. Dios no quiere que vivas esclavizado por la incertidumbre, pero tampoco quiere que ignores aquello que necesita ser examinado con sabiduría. Hay una enorme diferencia entre vivir con discernimiento y vivir con paranoia. Hay una enorme diferencia entre buscar la dirección de Dios y correr detrás de cualquier explicación que parezca sobrenatural. Esa diferencia puede proteger toda tu vida espiritual. Por eso quiero pedirte algo antes de continuar. No permitas que tus emociones respondan antes que tu fe. No permitas que la curiosidad tome el lugar que solamente le corresponde a la confianza en Dios. Porque todavía no hemos abierto la Biblia. Todavía no hemos permitido que sea el Señor quien responda a esta pregunta.
Y si adelantamos conclusiones antes de escuchar lo que Él tiene que decir, corremos el riesgo de construir todo sobre el miedo y no sobre la verdad. Así que no te apresures, no pongas nombre a lo que todavía no entiendes. No permitas que el temor escriba una historia que Dios nunca escribió. Lo que viene ahora es la parte más importante de todo este mensaje, porque antes de hablar del significado de estos sueños, primero necesitamos descubrir qué enseña realmente la palabra de Dios acerca de los sueños, acerca del mundo espiritual y acerca de los límites que el propio Señor estableció para que sus hijos nunca vivan engañados. Ahí comenzará a disiparse la confusión y solo entonces podremos avanzar con seguridad, sin supersticiones y sin cadenas de miedo. Hermano, ahora sí quiero pedirte que abras tu corazón de una manera diferente. Hasta este momento no hemos intentado explicar el sueño. No hemos tratado de ponerle un significado. Hemos hablado del peligro del miedo, de la confusión y de las respuestas equivocadas. Pero llegó el momento de hacer lo único que un verdadero creyente debe hacer cuando enfrenta una pregunta espiritual: abrir la Biblia y dejar que sea Dios quien tenga la primera y la última palabra. Porque escúchame bien, nuestras experiencias nunca pueden interpretar las Escrituras. Son las Escrituras las que deben interpretar nuestras experiencias. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la vida de una persona. Vivimos en una época donde cualquiera toma una experiencia personal y la convierte en doctrina. Alguien tuvo un sueño y dice: así actúa Dios siempre. Otro tuvo una visión y asegura que todos deben vivir exactamente lo mismo. Pero el pueblo de Dios nunca fue llamado a caminar detrás de experiencias aisladas. Fue llamado a caminar detrás de la verdad revelada. La emoción cambia, los recuerdos cambian, las sensaciones cambian, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si hoy tú quieres salir de la confusión, necesitas decidir desde este momento que la Biblia tendrá más autoridad sobre tu vida que cualquier sueño, por impresionante que haya parecido. Escúchame bien. La primera verdad que encontramos es que Dios, en diferentes momentos de la historia bíblica, sí habló mediante sueños. No podemos negar eso. Ahí está José, recibiendo sueños que anunciaban el propósito de Dios para su futuro. Ahí está el faraón soñando con las vacas gordas y las vacas flacas, mientras Dios preparaba la preservación de una nación entera. Ahí está Daniel interpretando sueños que ningún sabio pudo comprender porque la revelación venía del cielo. Ahí está José, el esposo de María, siendo advertido en sueños para proteger al niño Jesús. La Biblia no elimina la posibilidad de que Dios utilice un sueño, pero observa cuidadosamente algo que muchas personas pasan por alto. En ninguno de esos casos fueron los hombres quienes buscaron fabricar una experiencia. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Ellos no consultaron médiums, no hicieron rituales, no intentaron provocar sueños especiales. Fue el Señor quien habló cuando Él quiso, como Él quiso y con el propósito que Él quiso. Eso ya comienza a enseñarnos un principio muy importante. Dios es soberano. Él no necesita que nosotros manipulemos el mundo espiritual para comunicarse. Cuando Dios quiere hablar, sabe perfectamente cómo hacerlo. Él no depende de nuestras fórmulas. Él no necesita supersticiones. Él no necesita intermediarios ocultistas. Él sigue siendo el Dios que tiene absoluto dominio sobre el cielo, la tierra y todo lo visible e invisible. Pero aquí viene la segunda parte de la enseñanza y necesito que la escuches con mucha atención. La misma Biblia que muestra que Dios puede hablar mediante sueños, también nos enseña que no todos los sueños tienen origen divino. Eso rompe muchas ideas equivocadas. En diferentes pasajes encontramos que existen sueños producidos por las preocupaciones, por la carga emocional, por el cansancio del corazón e incluso advertencias sobre falsos soñadores que utilizan supuestas revelaciones para desviar al pueblo de Dios. ¿Te das cuenta del equilibrio de las Escrituras? La Biblia nunca dice que todo sueño viene de Dios. Tampoco dice que todo sueño viene del enemigo. La Biblia nos obliga a ejercer discernimiento. Y aquí es donde muchos creyentes se equivocan. Algunos convierten cada sueño en un mensaje celestial. Otros rechazan cualquier experiencia espiritual sin examinarla.
Pero la palabra nos enseña algo mucho más profundo. Debemos probarlo todo a la luz de Dios. No reaccionar primero y discernir después. Primero discernir, primero buscar al Señor, primero examinar las Escrituras. Esa siempre ha sido la actitud del pueblo de Dios. Ahora quiero llevarte a un punto todavía más delicado. Cuando hablamos de personas fallecidas, la Biblia también habla con una claridad impresionante. Desde el Antiguo Testamento Dios prohibió que su pueblo buscara consultar a los muertos. ¿Por qué fue tan firme en este mandato? Porque Él sabía que el corazón humano siente una enorme tentación de buscar respuestas donde aparentemente el misterio parece más grande. El ser humano siempre ha querido cruzar el límite entre esta vida y la siguiente. Siempre ha querido conocer aquello que Dios decidió no revelar completamente. Pero el Señor estableció un límite por amor, no por capricho. Él sabe que detrás de ese deseo descontrolado pueden esconderse engaños espirituales capaces de apartar el corazón de la verdad. Hermano, escúchame bien. La Biblia jamás presenta la comunicación con los muertos como una práctica que el creyente deba buscar. Nunca anima a sus hijos a establecer contacto con quienes ya partieron de esta vida. Al contrario, constantemente dirige nuestra mirada hacia Dios como la única fuente segura de dirección, consuelo y verdad. Eso significa que cuando alguien tiene un sueño donde aparece una persona fallecida, la primera reacción nunca debe ser asumir automáticamente que ese difunto vino realmente a transmitir un mensaje. Esa conclusión no nace de la Biblia. Nace de interpretaciones humanas que han circulado durante generaciones. Yo sé que esto puede sorprender a algunos, porque muchos crecieron escuchando exactamente lo contrario. Pero recuerda algo que dijimos desde el principio. Nuestra seguridad no puede descansar sobre tradiciones populares. Tiene que descansar sobre la palabra del Señor. Y la palabra siempre nos conduce hacia Cristo, nunca hacia la fascinación por el mundo de los muertos. Déjame decirte algo que considero profundamente importante. Dios jamás construye la fe de sus hijos sobre la incertidumbre. Observa cada vez que Él habla claramente en las Escrituras. Trae dirección, trae propósito, trae paz. Incluso cuando anuncia juicios o llama al arrepentimiento, su mensaje conduce al hombre nuevamente hacia Él. En cambio, el miedo produce exactamente lo contrario. El miedo llena la mente de preguntas sin respuesta. El miedo mantiene al corazón dando vueltas en círculos. El miedo roba el descanso. Y Dios no quiere que sus hijos vivan gobernados por esa clase de esclavitud. Por eso debes aprender a distinguir entre una experiencia que simplemente ocurrió mientras dormías y la verdad permanente de la palabra. Tus sueños pueden variar de una noche a otra. Tus emociones también cambian. Pero lo que Dios ya reveló permanece firme. Y cuando una persona aprende a descansar en esa verdad, deja de ser sacudida por cada experiencia extraordinaria que vive. Escúchame bien, familia. El enemigo sabe que si consigue que un creyente construya toda su vida espiritual alrededor de experiencias misteriosas, poco a poco comenzará a depender menos de las Escrituras. Hoy busca un significado para un sueño, mañana para un número, después para una señal, luego para cualquier coincidencia que ocurra durante el día. Sin darse cuenta, termina viviendo pendiente de mensajes ocultos mientras deja de escuchar el mensaje abierto y suficiente que Dios ya dejó en su palabra. Ese nunca fue el diseño del Señor. Cristo nunca llamó a sus discípulos a perseguir misterios, los llamó a seguirle a Él. La fortaleza del creyente no está en interpretar cada experiencia extraordinaria, está en conocer cada vez más profundamente la voz del buen pastor. Cuando conoces su voz, no necesitas correr detrás de cualquier fenómeno para sentirte seguro. Y quiero decirte algo desde mi corazón pastoral. Si tú soñaste con un ser querido que ya murió, no permitas que el miedo tome el control antes de tiempo. Tampoco permitas que la curiosidad te empuje hacia lugares peligrosos. Todavía no hemos respondido la pregunta más importante de este mensaje. Todavía no hemos explicado qué puede estar ocurriendo cuando un muerto aparece en un sueño. Lo único que hemos hecho hasta ahora es construir el fundamento que nos permitirá responder correctamente. Porque si respondiéramos esa pregunta sin haber establecido primero estos principios bíblicos, correríamos el riesgo de interpretar la experiencia desde las emociones y no desde la verdad.
Y Dios no quiere eso para ti. Él quiere darte paz antes que especulación. Quiere darte discernimiento antes que conclusiones apresuradas. Quiere que tu corazón permanezca firme aun cuando enfrente experiencias que todavía no comprende completamente. Así que prepárate, porque en el siguiente momento de esta predicación vamos a entrar en la revelación central. Después de haber visto lo que la Biblia enseña sobre los sueños, después de haber comprendido que Dios establece límites claros respecto al contacto con los muertos, y después de haber aprendido que no todo sueño debe interpretarse automáticamente como un mensaje sobrenatural, ahora sí estaremos preparados para descubrir las 3 cosas que realmente pueden estar ocurriendo cuando un muerto aparece en tus sueños. Y cuando entiendas esas 3 verdades, muchas cadenas de miedo comenzarán a romperse, porque la luz de la palabra siempre tiene más poder que la oscuridad de cualquier noche. Hermano, hemos llegado al momento que muchos estaban esperando. Pero antes de responder directamente, quiero recordarte algo que no debes olvidar jamás. Nuestro objetivo no es satisfacer la curiosidad, sino caminar en la verdad. Si lo único que buscáramos fuera una explicación emocionante, podríamos inventar historias que impresionen a cualquiera. Pero nosotros no estamos aquí para alimentar el miedo ni el misterio. Estamos aquí para dejar que la palabra de Dios ilumine aquello que muchas veces ha permanecido envuelto en confusión. Así que escucha con atención, porque cuando una persona fallecida aparece en un sueño, la Biblia nos da principios suficientes para responder con sabiduría, aunque no responda a cada detalle específico de cada sueño. Y precisamente ahí encontramos la primera gran lección. Dios no nos llama a interpretar cada experiencia extraordinaria, sino a permanecer firmes en aquello que Él ya reveló. La primera cosa que puede estar ocurriendo tiene que ver con tu propio corazón. Escúchame bien. Dios nos creó con memoria, con emociones y con la capacidad de amar profundamente. Cuando alguien importante parte de esta vida, ese amor no desaparece de un día para otro. Permanecen recuerdos, conversaciones, fotografías, momentos felices y también heridas que quizá nunca terminaron de sanar. Mientras dormimos, nuestra mente continúa procesando muchas de esas experiencias. No es extraño que aparezcan personas que marcaron nuestra vida. No es extraño recordar a quien amamos profundamente. Eso, por sí mismo, no demuestra que exista una comunicación sobrenatural. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has soñado con lugares donde viviste hace 20 años? ¿Cuántas veces soñaste con amigos de la infancia que hace décadas no ves? ¿Cuántas veces despertaste recordando escenas completas que creías olvidadas? Nuestra memoria tiene una profundidad que muchas veces desconocemos. Y precisamente por eso no podemos construir una doctrina basándonos únicamente en aquello que experimentamos mientras dormimos. Hermano, esto es importante porque muchas personas han vivido durante años cargando una culpa que Dios nunca les puso. Piensan que aquel familiar apareció porque quedó algo pendiente. Otros creen que debieron decir una última palabra. Algunos sienten que necesitan hacer algo para ayudar al fallecido. Y mientras cargan ese peso, su corazón nunca encuentra descanso. Pero escucha bien lo que dice la Escritura. Nuestra esperanza nunca está en resolver asuntos con quienes ya partieron. Nuestra esperanza siempre está en Cristo. Él es quien sostiene nuestra vida. Él es quien conoce el principio y el final. Él es quien tiene en sus manos a los vivos y a los muertos. Cuando comprendemos eso, dejamos de vivir esclavos de la culpa y comenzamos a descansar en la soberanía de Dios. Ahora bien, aquí aparece la segunda posibilidad y quiero que abras muy bien tu entendimiento. Hay momentos en los que el enemigo aprovecha una herida emocional para sembrar temor, confusión y obsesión. Observa cuidadosamente que dije aprovecha. No significa que cada sueño provenga directamente de Satanás. Significa que él puede intentar utilizar cualquier circunstancia para apartar nuestro corazón de la confianza en Dios. Ese ha sido siempre su método. Nunca comienza diciendo una gran mentira. Empieza con una pequeña pregunta. ¿Y si no fue solamente un sueño? ¿Y si realmente vino a visitarte? ¿Y si ahora tienes que descubrir qué quiso decir? Y desde ese momento la mente comienza a girar sin descanso. La persona ya no disfruta la presencia de Dios, ya no descansa, ya no ora con tranquilidad. Ahora vive pendiente del próximo sueño, pendiente de cualquier señal,
pendiente de cualquier coincidencia. Y sin darse cuenta, toda su atención dejó de estar en Cristo para concentrarse en una experiencia que no puede controlar. Óyeme bien, iglesia. Cada vez que algo ocupa el centro de tu vida desplazando a Cristo, debes detenerte inmediatamente, porque el enemigo siempre intenta cambiar el enfoque. Si logra que hables más del sueño que del Señor, si logra que tengas más miedo de dormir que deseo de orar, si logra que busques más interpretaciones que comunión con Dios, entonces ya consiguió parte de su objetivo. Por eso la Biblia insiste tanto en permanecer sobrios y vigilantes. No porque debamos vivir asustados, sino porque debemos conservar el discernimiento. Hay creyentes que después de un sueño comenzaron a consultar videos esotéricos, páginas de ocultismo disfrazadas de psicología espiritual, personas que dicen tener dones especiales para interpretar todo lo sobrenatural. Y cuando menos lo imaginaron, terminaron creyendo cosas completamente ajenas al Evangelio. Todo empezó con una sola noche, todo empezó con una sola pregunta. Todo empezó porque permitieron que el miedo hablara más fuerte que la palabra. Ahora llegamos a la tercera realidad y quiero que prestes toda tu atención. A veces Dios permite que ciertas experiencias sacudan nuestro corazón, no para que persigamos el misterio, sino para que volvamos a buscarlo a Él con mayor profundidad. Observa cuántas veces ocurre eso en las Escrituras. Dios utiliza circunstancias que despiertan al hombre de su indiferencia, no porque quiera mantenerlo confundido, sino porque desea acercarlo nuevamente a su presencia. Tal vez llevabas meses sin orar, tal vez habías descuidado tu comunión con Dios, tal vez tu Biblia permanecía cerrada, tal vez hacía mucho tiempo que no examinabas tu propia vida espiritual y de repente una experiencia inesperada rompe tu rutina. ¿Qué haces entonces? Muchos corren detrás del sueño, pero el creyente maduro corre hacia Dios. Esa diferencia lo cambia absolutamente todo, porque el centro nunca es el sueño, el centro siempre debe ser Cristo. Hermano, quiero hacerte una pregunta muy sencilla. Después de ese sueño, ¿has buscado más a Dios o has buscado más interpretaciones? Respóndela en silencio, porque esa respuesta puede revelar el verdadero estado de tu corazón. Si aquella experiencia produjo más dependencia del Señor, más oración, más hambre por la palabra, más confianza en Cristo, entonces tu reacción comenzó a caminar por el camino correcto. Pero si produjo ansiedad permanente, miedo constante, obsesión por descubrir mensajes ocultos y dependencia de interpretaciones humanas, entonces necesitas detenerte inmediatamente y volver al fundamento correcto. Porque nuestra seguridad nunca depende de entender todos los sueños. Nuestra seguridad depende de conocer al pastor que cuida de sus ovejas aún mientras duermen. Escúchame bien. Jesús nunca dijo, mis ovejas reconocerán todos los misterios. Lo que dijo fue, mis ovejas oyen mi voz. Ahí está la diferencia. Nuestra meta no es convertirnos en expertos en interpretar fenómenos extraordinarios. Nuestra meta es aprender a reconocer la voz del Señor por encima de cualquier otra voz. Y cuando conoces su voz, muchas preguntas dejan de producir ansiedad. Porque sabes que si Dios realmente necesita hablarte, Él no tendrá ninguna dificultad para hacerlo con absoluta claridad. Él no necesita sembrarte terror para dirigirte. Él no necesita dejarte confundido durante semanas. Él no necesita empujarte hacia prácticas que su propia palabra prohíbe. Nuestro Padre Celestial no juega con el miedo de sus hijos. Él guía, Él corrige, Él consuela, Él ilumina, Él trae paz. Y aquí quiero decir algo que puede liberar a muchas personas que están escuchando esta predicación. Quizá llevas años creyendo que aquel sueño cambió tu vida, pero tal vez no fue el sueño lo que la cambió. Fue la interpretación equivocada que aceptaste después. Porque una mala interpretación puede esclavizar durante décadas, mientras que una verdad bíblica tiene el poder de romper cadenas en un solo instante. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. No vuelvas a construir tus conclusiones sobre el miedo. No permitas que la imaginación gobierne aquello que solamente la palabra tiene autoridad para explicar. Si alguna vez vuelves a tener un sueño parecido, no corras primero hacia Internet. No busques inmediatamente una explicación misteriosa. No permitas que la ansiedad tome el control. Dobla tus rodillas. Ora, abre la Biblia. Descansa en el Señor. Recuerda quién gobierna sobre tu vida.
Recuerda quién venció la muerte. Recuerda quién tiene las llaves del Hades y de la muerte. Recuerda que ninguna experiencia nocturna puede arrebatarte de las manos de Cristo. Y cuando esa verdad se establece profundamente dentro de tu corazón, incluso los sueños más inquietantes dejan de gobernarte. Porque ahora ya no caminas guiado por el miedo, ahora caminas guiado por la verdad. Y esa verdad nos prepara para el siguiente paso de esta enseñanza. Porque después de comprender estas tres realidades, surge una pregunta profundamente práctica. ¿Qué debe hacer un creyente la misma mañana en que despierta después de un sueño así? Esa respuesta es fundamental, porque una reacción correcta puede traer paz inmediata, mientras que una reacción equivocada puede abrir la puerta a días enteros de angustia innecesaria. Hermano, si has llegado hasta este momento de la predicación, ahora viene la parte que puede cambiar completamente la manera en que volverás a reaccionar si alguna vez tienes un sueño parecido. Porque ya entendimos algo muy importante. No todo sueño significa lo mismo. Ya vimos que la Biblia nos llama al discernimiento y no a la superstición. También descubrimos que existen diferentes razones por las que una persona fallecida puede aparecer en un sueño, sin que eso signifique automáticamente que vino a comunicarse contigo. Pero todo ese conocimiento perdería valor si mañana, cuando vuelvas a despertar sobresaltado, reaccionas exactamente igual que antes. Por eso quiero hablarte de acciones concretas, bíblicas y prácticas. No teorías, no rituales, no fórmulas misteriosas. Acciones que cualquier creyente puede poner en práctica inmediatamente y que tienen el poder de proteger su corazón del miedo y mantenerlo firme en la verdad de Dios. Lo primero que debes hacer cuando abras los ojos después de un sueño así es negarte a sacar conclusiones precipitadas. Escúchame bien, porque aquí es donde la mayoría pierde la batalla antes de que siquiera comience el día. Apenas despiertan, su mente empieza a fabricar explicaciones. Seguro fue un aviso. Algo malo va a pasar. Mi familiar vino porque necesita decirme algo. Pero ¿quién dijo eso? ¿Dios habló? ¿La Escritura lo afirma? ¿O solamente tus emociones comenzaron a llenar los espacios que todavía no comprendes? Hermano, la ansiedad siempre quiere respuestas inmediatas. La fe, en cambio, sabe esperar. El creyente maduro entiende que no necesita interpretar cada experiencia en el mismo instante en que ocurre. Hay momentos en los que la mejor decisión espiritual es guardar silencio, detener los pensamientos y recordar que Dios sigue teniendo el control aunque tú todavía no entiendas todo. Muchas veces el primer milagro que Dios quiere hacer no es explicarte el sueño, sino calmar tu corazón para que el miedo no tome el gobierno de tu mente. Después de detener esa avalancha de pensamientos, haz lo segundo. Habla primero con Dios antes que con cualquier otra persona. Observa cómo reaccionamos normalmente. Nos levantamos, tomamos el teléfono, escribimos un mensaje, llamamos a un familiar o comenzamos a buscar en internet. Pero muy pocas veces hacemos lo más importante, orar. No necesitas una oración larga ni complicada. Basta con decir: Padre, tú conoces lo que acabo de vivir. No permitiré que este sueño gobierne mis pensamientos. Mi confianza está en ti. Si hay algo que debo aprender, enséñamelo por medio de tu palabra y por la dirección de tu espíritu. Pero no permitiré que el temor ocupe el lugar de la fe. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ya no estás reaccionando desde el pánico, sino desde la dependencia de Dios. Estás reconociendo que tu primer consejero no será internet ni la opinión de la gente, sino el Señor. Después de orar, alimenta inmediatamente tu mente con la palabra, no con interpretaciones humanas, no con videos sensacionalistas, no con páginas que prometen descifrar todos los sueños del mundo. La mente siempre será llenada por algo. Si no la llenas con la verdad, el miedo la llenará con imaginación. Por eso es tan importante abrir las Escrituras. Cuando lees la palabra, recuerdas quién es Dios, quién eres tú y dónde está realmente tu seguridad. Mientras el miedo dice: todo está fuera de control, la Biblia responde que el Señor reina. Mientras la ansiedad dice:
Debes descubrir inmediatamente el significado. La palabra responde que Dios guía a sus hijos con sabiduría y fidelidad. Mientras el temor anuncia desgracias, las Escrituras recuerdan que ninguna circunstancia puede separar al creyente del amor de Cristo. La batalla comienza en la mente, y la mente necesita ser alimentada con verdad antes que con especulaciones. Hay otra decisión práctica que debes tomar, y quiero decirla con toda claridad. No busques respuestas en lugares que Dios nunca aprobó. Hermano, por favor, escucha esto. Nunca permitas que un sueño te empuje hacia prácticas que la Biblia rechaza claramente. No consultes espiritistas, no busques médiums, no aceptes interpretaciones de personas que dicen comunicarse con los muertos. No abras la puerta al ocultismo disfrazado de ayuda espiritual. El enemigo siempre intenta aprovechar los momentos de vulnerabilidad. Cuando alguien está confundido, se vuelve más fácil ofrecerle respuestas falsas que parecen traer alivio. Pero una mentira nunca produce verdadera paz. Puede tranquilizar por unas horas, pero terminará alejando el corazón de Dios. Recuerda siempre esto. Cualquier explicación que te lleve lejos de Cristo jamás puede venir del Espíritu Santo. La verdad siempre te acerca más al Señor, nunca te aparta de Él. También quiero aconsejarte algo que muchas veces olvidamos. Examina tu vida delante de Dios, pero hazlo correctamente. No empieces a buscar pecados ocultos solo porque tuviste un sueño. No vivas bajo condenación. Sin embargo, aprovecha ese momento para preguntarte cómo está tu relación con el Señor. ¿Hace cuánto no oras con tranquilidad? ¿Hace cuánto no lees la Biblia con hambre espiritual? ¿Hace cuánto no tienes un tiempo de comunión sincera con Dios? Observa la diferencia. No estás buscando la causa del sueño. Estás permitiendo que cualquier circunstancia se convierta en una oportunidad para acercarte más al Señor. Eso es completamente diferente. El creyente maduro transforma incluso los momentos de incertidumbre en oportunidades para fortalecer su comunión con Dios. Después de eso, continúa con tu vida normal. Esto parece sencillo, pero muchos no logran hacerlo. Cancelan todo su día. Pasan horas recordando cada detalle del sueño. Lo cuentan una y otra vez. Vuelven mentalmente a la misma escena durante toda la semana. Sin darse cuenta, el sueño comienza a ocupar más espacio en su mente que la presencia de Dios. No permitas que eso ocurra. Si ya oraste, si ya entregaste la situación al Señor, si ya afirmaste tu corazón en la palabra, entonces sigue adelante, trabaja, comparte con tu familia, sirve al Señor, cumple con tus responsabilidades. No alimentes continuamente aquello que ya pusiste en las manos de Dios. La paz también se cultiva, aprendiendo a dejar aquello que ya entregamos delante del Padre. Y quiero añadir una aplicación que considero profundamente importante. Si descubres que estos sueños se han convertido en una fuente constante de ansiedad, de temor o de obsesión, no luches completamente solo. Busca acompañamiento espiritual sano. Habla con un pastor maduro, con un líder que ame las Escrituras y que tenga discernimiento bíblico. No busques a quien te impresione con interpretaciones extraordinarias. Busca a quien te ayude a permanecer firme en la verdad del Evangelio. Muchas veces Dios fortalece a sus hijos también por medio del consejo sabio de personas que caminan con Él. La comunidad de fe existe precisamente para ayudarnos a permanecer firmes cuando atravesamos momentos de confusión. Finalmente, quiero dejarte una práctica que puede cambiar la manera en que terminas cada día. Antes de dormir, entrega nuevamente tu descanso al Señor. No con miedo de volver a soñar, sino con confianza. Haz de ese momento un acto de fe. Declara que tu vida pertenece a Cristo, que tu mente está bajo su cuidado y que ninguna experiencia nocturna tiene autoridad sobre tu corazón. Recuerda que el mismo Dios que vela por ti cuando estás despierto también permanece cuidándote mientras duermes. No necesitas acostarte esperando ataques ni señales misteriosas. Puedes acostarte descansando en la certeza de que tu Padre Celestial nunca duerme y nunca deja de guardar a los que confían en Él. Hermano, todo esto puede resumirse en una sola decisión. Cada vez que una experiencia extraordinaria toque tu vida, responde con principios bíblicos y no con impulsos emocionales. Esa es la diferencia
entre un creyente que vive gobernado por el temor y uno que camina guiado por el Espíritu Santo. Porque los sueños pasarán, las emociones cambiarán, las noches difíciles vendrán y también terminarán, pero la palabra de Dios permanecerá firme para siempre. Y cuando aprendes a construir tu vida sobre esa roca, descubres que ninguna experiencia, por inquietante que parezca, tiene el poder de mover el fundamento de tu fe. Esa certeza es la que nos prepara para llegar al último momento de esta predicación, donde ya no hablaremos solamente de lo que debes hacer, sino de quién eres en Cristo y de la paz definitiva que Él ofrece a todo aquel que decide descansar completamente en sus manos. Hermano, si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo antes de cualquier otra palabra. No fue casualidad. Entre miles de mensajes que podrías haber escuchado, Dios permitió que permanecieras hasta este momento porque Él no quería dejarte con preguntas, sino con paz. Tal vez comenzaste esta predicación con el corazón acelerado, recordando aquel sueño que no has podido olvidar durante semanas, meses o incluso años. Quizá llegaste pensando que encontrarías una explicación misteriosa, una revelación escondida o una fórmula para descifrar cada detalle de lo que viste mientras dormías. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, ha querido llevarte por un camino mucho más profundo. No vino a satisfacer tu curiosidad, vino a sanar tu corazón. No vino a hacerte depender de interpretaciones, vino a hacerte depender de su presencia. Y esa diferencia puede cambiar completamente tu manera de vivir de ahora en adelante. Escúchame bien, hermano, tú no eres un hijo abandonado a merced de los sueños. Tú no eres una persona indefensa que debe vivir con miedo cada vez que cierra los ojos. Tú perteneces a Jesucristo. Fuiste comprado por la sangre del Cordero. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Eso significa que tu seguridad no depende de comprender cada experiencia nocturna, sino de saber quién sostiene tu vida. El enemigo quiere que vivas interpretando cada sombra, cada sensación y cada sueño como si fueran amenazas constantes. Pero Dios quiere que vivas recordando una sola verdad. Él sigue sentado en el trono. Mientras tú dormías, Él seguía gobernando. Mientras tu mente descansaba, Él seguía cuidando de ti. Mientras tus ojos estaban cerrados, el buen pastor seguía velando por sus ovejas. Hay personas que llevan demasiado tiempo viviendo como si el miedo tuviera la última palabra. Se acuestan pensando en lo que podrían soñar. Despiertan analizando lo que acaban de ver. Durante el día continúan buscando respuestas y cuando vuelve la noche sienten ansiedad porque temen repetir la misma experiencia. Hermano, esa no es la vida abundante que Cristo prometió. Jesús no murió en la cruz para que sus hijos fueran esclavos del temor. Él murió y resucitó para romper las cadenas que mantenían cautivo al ser humano, incluyendo las cadenas invisibles del miedo, de la angustia y de la incertidumbre. El mismo Cristo que venció la muerte tiene autoridad también sobre todo aquello que intenta robarte la paz mientras descansas. Quiero que escuches esta verdad hasta que quede grabada profundamente dentro de tu espíritu. Los sueños no gobiernan tu destino. Dios gobierna tu destino. Las emociones no escriben tu futuro. Dios escribe tu futuro. El miedo no tiene la autoridad para decidir el rumbo de tu vida. Esa autoridad le pertenece únicamente al Señor. Cuando comprendes eso, dejas de vivir pendiente de señales extraordinarias y comienzas a caminar con la tranquilidad de quien sabe que su vida está sostenida por las manos del Padre. Esa es la diferencia entre vivir guiado por la ansiedad y vivir guiado por la fe. La fe no elimina todas las preguntas, pero sí elimina el dominio que las preguntas ejercían sobre el corazón. Hermana, quiero hablarte con mucho cariño. Tal vez el rostro que apareció en tu sueño era alguien a quien amaste profundamente. Quizá todavía extrañas su voz, sus abrazos o los momentos que compartieron juntos. Dios conoce ese dolor. Él nunca ha despreciado las lágrimas de sus hijos. La Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Eso significa que no necesitas avergonzarte por haber sentido miedo, por haber llorado o por haberte sentido confundido.
Lo que sí necesitas hacer a partir de hoy es entregar todo ese peso al Señor y dejar de cargar preguntas que Él nunca te pidió cargar. Hay cargas que pertenecen solamente a Dios. Hay misterios que seguirán siendo de Dios. Pero hay una paz que Él sí decidió entregarte. Y esa paz está disponible para ti en este mismo momento. Yo quiero invitarte a hacer algo que quizás hace mucho tiempo no haces. Esta noche, cuando llegue la hora de dormir, no te acuestes pensando en el sueño. Acuéstate pensando en Cristo. No cierres los ojos repasando cada imagen que te asustó. Ciérralos recordando las promesas del Señor. Antes de dormir, abre tu Biblia. Haz una oración sencilla. Dale gracias a Dios por un día más de vida. Entrégale tus pensamientos. Entrégale tu descanso. Dile: Padre, esta noche mi mente te pertenece. Mi corazón te pertenece. Mi casa te pertenece. Mi vida está bajo tu cuidado. Y después descansa. Descansa de verdad. Porque quien duerme confiando en Dios no está negando la realidad. Está afirmando que la realidad más grande es que el Señor sigue teniendo el control. Escúchame bien, familia. El enemigo quisiera que terminaras esta predicación pensando más en los muertos que en Cristo. Pero eso sería una derrota. El propósito de este mensaje nunca fue aumentar tu atención sobre el mundo invisible. Fue dirigir nuevamente tus ojos hacia aquel que venció al pecado, a la muerte y al infierno. Toda enseñanza bíblica auténtica termina levantando el nombre de Jesús. Toda verdadera revelación conduce nuevamente al Salvador. Si al finalizar esta predicación tú sientes más deseo de buscar a Cristo que de interpretar sueños, entonces el propósito se ha cumplido. Si hoy amas más la palabra que las especulaciones, entonces Dios ya comenzó una obra en tu corazón. Si hoy tienes más paz que cuando comenzaste a escuchar este mensaje, entonces el Espíritu Santo está haciendo exactamente aquello que prometió: guiarte a toda verdad. Ahora quiero que ahí donde estás cierres tus ojos por un momento, si puedes hacerlo. Vamos a orar juntos. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, presento delante de ti a cada hermano y a cada hermana que ha escuchado esta palabra. Tú conoces sus noches, conoces sus pensamientos, conoces las experiencias que los han llenado de temor y también conoces las preguntas que todavía permanecen en silencio dentro de su corazón. Hoy te pido que tu paz gobierne sobre cada mente, que toda ansiedad sea reemplazada por confianza, que todo miedo sea vencido por la certeza de tu presencia. Señor, guarda el descanso de tus hijos, rodéalos con tus ángeles conforme a tu voluntad, fortalece su fe para que nunca busquen respuestas fuera de tu palabra. Dales discernimiento para reconocer la verdad y valentía para rechazar todo aquello que quiera apartarlos de ti. Que cada hogar representado aquí sea un lugar donde reine tu presencia. Que cada habitación sea un espacio de descanso. Que cada noche esté cubierta por tu misericordia. Y que aún mientras duerman, sus corazones permanezcan seguros porque saben que tú nunca duermes ni te adormeces. Padre, también te pido por quienes todavía viven, cargando heridas por la pérdida de un ser amado. Consuélalos. Sana aquello que todavía duele. Abraza al que llora en silencio. Levanta al que se siente cansado. Recuérdales que ninguna lágrima pasa desapercibida delante de ti y que un día, en tu presencia, toda tristeza tendrá un final definitivo. Mientras llega ese día, enséñanos a caminar por fe, sosteniendo nuestra esperanza en Cristo y no en nuestras emociones. Haznos creyentes maduros, firmes en tu palabra, humildes para obedecerte y valientes para rechazar cualquier engaño que quiera apartarnos de la verdad. Y antes de terminar, quiero hablarte una última vez, hermano. No olvides quién eres. No eres un esclavo del miedo. No eres una víctima de los sueños. No eres una persona abandonada en medio de la oscuridad. Eres un hijo del Dios Altísimo. Eres una hija del Rey de Reyes. Tu identidad no está definida por lo que viste una noche mientras dormías, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Camina con esa seguridad. Vive con esa confianza. Descansa con esa esperanza. Y cuando alguna duda quiera volver a tocar la puerta de tu mente,
Responde recordando que tu vida está escondida en Cristo y que ningún temor tiene más autoridad que la voz de tu Salvador. Decláralo conmigo con fe, no como una simple frase, sino como una convicción que nace de un corazón que ha decidido confiar plenamente en Dios. Yo me levanto para guardar mi casa. Y nunca olvides esta promesa. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, antes de despedirme, quiero que permanezcas conmigo unos minutos más. No cierres este mensaje todavía. No porque yo tenga algo nuevo que añadir, sino porque siento en mi corazón que hay personas que llegaron hasta aquí llevando un peso que jamás habían contado a nadie. Tal vez durante años guardaste en silencio aquel sueño porque pensabas que nadie iba a entenderte. Quizá viviste creyendo que estabas solo, que eras el único al que le ocurrían estas cosas, o que Dios se había olvidado de ti mientras luchabas con preguntas que parecían no tener respuesta. Pero hoy quiero que recuerdes algo que jamás debes borrar de tu corazón. Dios nunca abandona a sus hijos en medio de la confusión. Él nunca deja que el miedo tenga la última palabra cuando un corazón decide buscarlo con sinceridad. Aun cuando no entendemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos conocer perfectamente el carácter de aquel que gobierna sobre todas las cosas. Y nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, de verdad y de esperanza. Quizá mañana vuelvas a recordar esta enseñanza. Tal vez dentro de algunas semanas vuelvas a tener un sueño que despierte preguntas en tu interior. Si ese momento llega, no olvides el camino que hemos recorrido juntos. No comiences por el miedo. No permitas que la ansiedad sea quien interprete tu experiencia. No abras primero la puerta de la superstición ni de las opiniones humanas. Haz exactamente lo contrario. Corre hacia Dios. Abre la Biblia antes que cualquier otra página. Habla con el Señor antes que con cualquier otra persona. Llena tu mente con sus promesas antes que con interpretaciones inciertas. Porque cuanto más conozcas la voz del buen pastor, menos espacio tendrán las voces que solo producen confusión. Esa será tu mayor protección durante el resto de tu vida. Escúchame bien. El enemigo quiere creyentes distraídos, obsesionados con señales, viviendo pendientes de cada experiencia extraordinaria. Pero Cristo busca discípulos firmes, creyentes que permanezcan estables tanto en las noches tranquilas como en las noches difíciles. La verdadera madurez espiritual no consiste en interpretar cada sueño, sino en permanecer fiel cuando no entendemos todo lo que ocurre. La verdadera fe no nace cuando todas las preguntas tienen respuesta. Nace cuando decidimos confiar aún en medio de las preguntas. Ahí es donde el carácter de un hijo de Dios comienza a fortalecerse. Ahí es donde dejamos de caminar por emociones y comenzamos a caminar por convicciones. Quiero decirte algo que deseo que recuerdes cada vez que llegue la noche. Antes de acostarte, no pienses en aquello que podría ocurrir mientras duermes. Piensa en aquel que prometió estar contigo todos los días. Cuando pongas tu cabeza sobre la almohada, recuerda que no estás entrando solo en la noche. El mismo Señor que estuvo contigo durante el día seguirá velando por ti mientras descansas. Los ángeles del Señor siguen cumpliendo su voluntad. El Espíritu Santo sigue siendo tu consolador. Jesucristo sigue siendo tu Salvador. El Padre sigue sentado en su trono. Ninguna de esas verdades cambia porque hayas tenido un sueño inquietante. La fidelidad de Dios nunca depende de lo que soñaste. Depende únicamente de su naturaleza y Él jamás deja de ser fiel. Familia, vivimos en tiempos donde muchas personas corren detrás de lo espectacular y olvidan lo esencial. Se emocionan con cualquier historia sobrenatural, pero abandonan la lectura diaria de las Escrituras. Buscan revelaciones nuevas mientras descuidan la verdad eterna. No caigas en ese error. La Biblia sigue siendo suficiente para conducirnos hacia la salvación, para corregirnos, para enseñarnos y para fortalecer nuestra fe. Cuanto más tiempo pases en la presencia de Dios, menos necesidad sentirás de buscar respuestas donde Él nunca te pidió buscarlas.
El Señor no quiere que dependas de experiencias extraordinarias. Quiere que dependas de su presencia todos los días de tu vida. Y quiero hablar especialmente con aquellos que todavía sienten temor al llegar la noche. Hermano, hermana, no permitas que el miedo te robe algo tan precioso como el descanso. Dormir también es un acto de confianza. Cuando cierras los ojos y entregas tu vida al cuidado del Señor, estás declarando con tu corazón que Él sigue gobernando, aunque tú no estés consciente de todo lo que ocurre. Descansa sabiendo que tu vida está escondida en Cristo. Descansa recordando que el buen pastor nunca deja solas a sus ovejas. Descansa creyendo que ninguna fuerza tiene más autoridad que el nombre de Jesús. Y si alguna noche vuelves a despertar sobresaltado, no olvides que el mismo Dios que estuvo contigo antes de dormir seguirá estando contigo cuando abras los ojos. Yo creo que esta enseñanza no llegó por casualidad a tus manos. Creo que Dios quería romper una cadena de miedo que quizá venía acompañándote desde hace mucho tiempo. Tal vez hoy no recibiste todas las respuestas que imaginabas, pero recibiste algo mucho más valioso. Un fundamento firme donde apoyar tu fe. Porque las respuestas pueden cambiar con el tiempo, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Y cuando edificas tu vida sobre esa verdad, descubres que incluso las experiencias más desconcertantes pierden el poder de dominar tu corazón. Ahora quiero pedirte un favor muy especial. Si esta predicación fortaleció tu fe, si hoy decidiste confiar más en Dios que en el miedo, quiero que lo declares públicamente en los comentarios. Escribe una frase sencilla, pero llena de convicción. Mi confianza está en Dios. Cada vez que alguien escriba esas palabras, no estará participando en un simple comentario. Estará haciendo una declaración de fe delante de miles de personas que también necesitan recordar dónde está su verdadera seguridad. Quizá alguien llegue a este mensaje lleno de temor, lea tu comentario y encuentre el ánimo que necesitaba para volver a confiar en el Señor. Nunca subestimes cómo Dios puede usar un acto sencillo para fortalecer el corazón de otra persona. Y si conoces a alguien que ha vivido con miedo después de soñar con un ser querido fallecido, comparte esta predicación con esa persona. No para convencerla con tus argumentos, sino para permitir que la palabra de Dios también traiga paz a su corazón. Hay familias enteras viviendo bajo el peso de interpretaciones equivocadas. Hay personas que necesitan escuchar que Cristo sigue siendo mayor que cualquier temor. Tal vez Dios quiera usarte precisamente a ti para llevar esta esperanza a alguien que hoy se siente confundido. Gracias por permanecer hasta el final. Gracias por abrir tu corazón para escuchar una enseñanza que no buscó alimentar la curiosidad, sino fortalecer tu fe. Mi oración es que desde esta noche descanses de una manera diferente, que cuando cierres los ojos ya no lo hagas dominado por la incertidumbre, sino abrazado por la certeza de que perteneces al Señor. Que tu casa sea un lugar donde reine la paz de Cristo, que tu mente permanezca firme en sus promesas, que tu corazón aprenda cada día a descansar más profundamente en su fidelidad. Levanta ahora tu mirada al cielo y declara una vez más, con toda la confianza de un hijo amado por Dios: yo me levanto para guardar mi casa. Y nunca olvides esta promesa que quiero dejar sembrada en tu corazón para siempre. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.